Chavorrux presenta Ecos de Terror. ¿Qué tal, almas perdidas? Una noche más que pasamos juntos. Como saben, soy Beren y hoy seré el centinela. Ivonne y yo hemos estado platicando del tiempo que tenemos de conocernos, ¿verdad, Ivonne? Sí, es bastante. Es una historia que quizá no les hemos contado y pronto tal vez lo haremos. Hoy nos invade la nostalgia, pues las historias que tenemos preparadas para ustedes hablan sobre la familia y el núcleo del hogar. Sin más, los invitamos a escuchar los 3 relatos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Cuando niño, mis padres tuvieron un aparatoso accidente automovilístico. Afortunadamente yo no iba con ellos, pero salieron muy lastimados. Cuando mi abuela me llevó al hospital donde los estaban atendiendo, el pronóstico era aparentemente muy malo. Puedo sentirme tranquilo de que mis padres no murieron. Sin embargo, pasaron una larga temporada en el hospital y en diferentes rehabilitaciones. Mi abuela tenía que atenderlos y al no haber nadie que me pudiera cuidar, me enviaron con la única familia que tenía mi abuela, una sobrina que vivía en Tuxtla Gutiérrez. Hoy es una ciudad mucho más moderna que entonces, pero en la que todavía hay zonas de casas que están muy cerca de la vegetación, y ese era el caso de la familia que vivía ahí. Al llegar a la casa de mis parientes, nos recibieron la sobrina de mi abuela, que era prima en algún grado de mi madre. Su nombre era Rosa. Tenía un aspecto muy tétrico, pues se trataba de una mujer de poco más de 40 años, pero que ya tenía un cabello muy canoso. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda muy llamativa, como si alguien le hubiese querido cortar la cara, además de que tenía un párpado caído del lado derecho. Más allá de su apariencia atemorizante, Rosita, como le decía mi abuela, era una persona muy tierna y más bien frágil. Mi abuela estuvo solo la noche que me dejó y se regresó inmediatamente a la Ciudad de México, advirtiendo que debía comportarme y hacer caso de todo lo que Rosita me indicara. Rosita hablaba poco, pero trataba de hacer que me sintiera cómodo. Al estar en periodo vacacional, realmente trataba de pasar el tiempo haciendo cosas simples. Había llevado algunos juguetes y todavía estaba en edad de entretenerme con libros para colorear y rompecabezas. Ella no tenía televisión y pasaba la mayor parte del día en la cocina, desde donde me observaba siempre vigilante, con esa mirada que me incomodaba debido a su ojo a medio abrir. Habrán pasado un par de días, cuando de la nada entró un hombre a la casa gritando con voz grave y de manera ruda. «¡Ya llegué, madre! Sírvame algo de comer, que vengo muriéndome de hambre». Rosita, de manera muy nerviosa, comenzó a servirle rápidamente. «¿Y ese escuincle cara de chango? ¿Quién es?», preguntó el hombre refiriéndose a mí, en un tono que recuerdo más en forma de broma que de burla. «Es tu primo de México, el nieto de la tía Olivia», respondió Rosita con una voz tímida. «Ah, mi primo», murmuró el hombre entre dientes y con un tono que revelaba que no le hacía mucha gracia. A mí se me quedó muy grabado el hecho de que fuera mi primo. Yo no tenía más familiares en la Ciudad de México, y siendo todavía pequeño, me generó un poco de ilusión tener al fin a alguien a quien llamar primo. Una vez que terminó de comer, mi primo se metió a una habitación al fondo de la casa. Se encerró azotando la puerta y no volví a verlo por el resto del día. Yo, por la curiosidad que me generó toda la situación, me acerqué con Rosita y le pregunté sobre él, particularmente por su nombre. Rosita me respondió muy seca. «Se llama Juan y es mejor que no te le acerques. Tienes prohibido ir a su habitación, ¿me entendiste?». La dulzura habitual de Rosita había desaparecido por un instante, y en su expresión ahora solo podía notar miedo. Un miedo que me transmitió a mí. A la mañana siguiente, Juan no estaba. La rutina que teníamos en casa de Rosita siguió así por algunos días, hasta que de nuevo, casi como una calca de la primera vez que lo vi, llegó mi primo Juan, pidiendo alimento y encerrándose en su habitación. Noté en esta ocasión un aroma muy intenso que venía de su cuarto, una mezcla de algo que realmente olía muy mal y no podía identificar, así como de hierba fresca, parecido a como huele en la tierra y el pasto cuando llueve. Lo que era un hecho es que yo podía pasar varios días sin ver a Juan y nunca lo veía salir, solo entrar. A medida que pasaban los días, comencé a poner un poco más de atención a las cosas. Como ya dije, no tenía mucho que hacer,
y la verdad llegó un punto en el que mis juguetes me aburrieron y ya no tenía más que estar con Rosita, y aunque yo aún era pequeño, notaba cómo seguía algunos hábitos que llamaban la atención. Notaba que colgaba crucifijos por muchas de las paredes de su casa, y según recuerdo, no siempre lo hacía en los mismos muros. Era como si cambiara de posición los crucifijos. También veía cómo cerraba con cuidado puertas y ventanas durante la noche, colocando una pequeña línea de sal en las orillas. Una noche lluviosa, dormía pacíficamente en el pequeño cuarto que me acondicionó Rosita, cuando un trueno me despertó. Asustado, salí de la recámara y me dirigí al cuarto de Rosita, y noté que mi primo salía de su habitación, casi sin hacer ruido, y se perdió en la oscuridad a medida que se dirigía a la puerta principal. Yo seguía asustado, pero el encuentro sembró en mí una idea que consideraba genial. ¿Y si espero a Juan y lo sigo para ver dónde va? Así estuve planeando el encuentro con mi primo. La verdad es que era yo muy ingenuo, y no sabía qué haría después si es que lograba seguirlo, pero sin mucho más que pensar, desperté durante varias noches fijándome por la rendija de mi puerta para ver si Juan salía. Debieron haber pasado 3 o 4 días, y por fin logré ver cómo dejaba su habitación, con el mismo sigilo de la vez anterior. Tan sigilosamente como pude, lo fui siguiendo hasta la entrada, y no sé cómo agarré valor y lo seguí incluso fuera de la casa. Caminó hacia los árboles, y entre la maleza, de pronto noté cómo se agachaba y recogía con sus manos lodo y se lo untaba en el cuerpo mientras decía algo que no podía entender y no recuerdo. Un momento después, ya no podía ver a mi primo, y de pronto vi a un gran felino salir de entre los árboles, negro, de ojos amarillos y con una actitud amenazante. Por un segundo, podría jurar que me miró, para después seguir su camino lejos de ahí. Yo estaba muy asustado. Regresé a la casa, me metí a mi recámara e intenté dormir. Pero lo verdaderamente espeluznante ocurrió un par de días después, cuando Juan regresó a la casa. Como siempre, pidió de comer, pero ahora hubo una diferencia. Me miró fijamente y dijo de una forma tan atemorizante como su mirada: «A ver, pinche chamaco, ¿qué andas haciendo fuera de tu cama en la noche?». Yo no supe responder. Estaba paralizado. Rosita quiso intervenir, pero Juan le dijo: «Usted no se meta. ¿O quiere que le cortemos la otra mejilla por andar de metiche?». Ella reculó claramente asustada. «Mira, deja de estarte metiendo en mis asuntos. Y cuidadito y le dices algo a alguien», me dijo amenazante mientras se acercaba a mí. Con sus 2 grandes manos me tomó por los brazos y dijo: «Si no haces caso, te voy a abrir la barriga y te voy a sacar el corazón». En ese momento yo quería correr, quería llorar, pero solo me quedé ahí, mudo. Finalmente me dejó, fue a su habitación y se encerró como siempre. El resto del tiempo que pasé ahí, que afortunadamente ya no fue mucho, vivía aterrado todos los días. No hablaba. De hecho, me tomó algunos meses volver a pronunciar palabra, cosa que a mis convalecientes padres les vino muy mal, pues ellos me necesitaban a mí casi tanto como yo a ellos. Con respecto a Rosita y a Juan, años después supe que Rosita murió, sin que tuviera conocimiento claro de la causa. Juan, por el contrario, solo desapareció. Al menos en cuerpo, porque a más de 25 años después de esto, hay noches en las que me persiguen mis sueños, en su forma felina, acechando, vigilante, como si quisiera decirme que no me he librado de él. Ambas ramas de mi familia son de la región norte del estado de Puebla, de un pueblo llamado Nuevo Necaxa, cuna de la industria hidroeléctrica mexicana, la cual vio su origen durante el Porfiriato. Tanto mi familia materna como paterna ha vivido en ese lugar por generaciones y siendo un lugar aún rodeado de naturaleza, con densos bosques y una espesa neblina y hasta cierto punto aislado de otros por una barrera natural, la presa de Necaxa. Quizá es por estas razones que hay una abundancia de historias y leyendas. Sin lugar a duda, las historias que nos relataba mi abuelito paterno son las más impactantes que he escuchado, sin minimizar el hecho de que mi abuelito era una especie de ídolo familiar y afortunadamente yo tengo el honor de llevar su nombre.
Una de las historias de mi abuelito involucra a la familia. En los años 30 del siglo XX, Nuevo Necaxa aún era una comunidad muy pequeña. A pesar de ser cuna de la industria eléctrica y casi paradójicamente, no eran muchas las zonas en donde había alumbrado, especialmente cerca del bosque. Mi abuelo creció en Nuevo Necaxa, con sus 3 hermanas y sus padres. Mi bisabuelo era de origen chino y era muy protector de sus hijos. Él siempre le recomendaba a mi abuelito tener un perro de compañía, especialmente cuando le tocaba hacer un recorrido por la noche, cosa que era frecuente, pues debía recoger a mi bisabuela cuando salía del turno nocturno, atravesando un buen tramo boscoso y que carecía totalmente de iluminación. Mi abuelito no solo hizo caso, sino que estaba orgulloso de que su perro era particularmente bravo y no se asustaba fácilmente, lo que lo convertía en un buen protector. Mi bisabuela tenía un hermano que había sido guardabosques, quien desafortunadamente tuvo un accidente en el que perdió la vida. Según sabemos, lo habían invitado a un festejo en el pueblo que está cruzando la presa, al cual acudiría con su familia. En ese entonces no había forma fácil de cruzar de un lado a otro, y lo más común era hacerlo en una pequeña lancha o balsa. Tarde por la noche, y al regresar con algunos alcoholes encima, a medio camino el bote empezó a hundirse y les fue imposible a él, a su esposa y sus hijos salir bien librados, por lo que todos perdieron la vida. Algunas semanas después, en casa de mis bisabuelos, en una vivienda hecha de madera y lámina, construida cerca del río y de una ladera, se empezaron a presentar eventos inquietantes por la noche, ya entrando en la madrugada. Lo que describen es que empezaban a molestarlos. Los perros de la familia comenzaban a ladrar, aullando de manera frenética, como si tratasen de advertir algún tipo de peligro. De la aparente oscuridad de la noche se escuchaban y sentían golpes en las puertas y ventanas de la entrada con fuerza y violencia, haciendo crujir la madera y resonar la lámina. Esto transcurrió por varias noches en las cuales mi bisabuela, que era una persona que creía mucho en temas sobrenaturales, hacía lo posible por calmar a mi abuelito y sus hermanas. También sugería algunas acciones poco ortodoxas, como arrojar el contenido de sus basinicas y cómodos a modo de ahuyentar a los espíritus que estuviesen atormentando a la familia. Mi abuelo relataba que, a la mañana siguiente de todos esos eventos, aparecían marcas en diferentes lados de las puertas y los muros de la casa, marcas que parecían como las cerraduras de un caballo, así como nudillos en las partes más altas. Un punto importante de todo esto es que todos los perros de la casa, incluyendo el de mi abuelito, después de ladrar y aullar de manera frenética, se iban a algún rincón, llenos de pavor e impotencia, e irónicamente, el perro que pertenecía a mi abuelito y que era el más bravo, llegaba al punto de hacer un hoyo en el piso de un pequeño patio interior, metiendo la cabeza por completo en la tierra. La familia evidentemente no estaba en paz, y ya después de varias noches se sentían completamente desolados por esta situación. Mi bisabuela decidió que era momento de hacer algo más, y les explicó a sus hijos y a su esposo que era algo de lo que ella se tenía que encargar. Una de las noches que empezó a suceder esto de nuevo, mi abuelo narraba que su madre salió pidiéndoles a todos que no salieran, que se mantuvieran en su lugar. Cuando ella volvió, los golpes y ruidos cesaron, pero su madre no pronunció palabra alguna. Al día siguiente, la bisabuela hizo que llegaran algunos trabajadores para que escarbaran entre tierra y grava algunas zonas del terreno donde vivían, hasta que encontraron algo que estaba enterrado. La bisabuela lo tomó, lo envolvió en algo para que no se pudiera ver lo que sostenía, y se lo llevó. A partir de esa noche, no los volvieron a molestar de nuevo. Mi abuelito, con enorme curiosidad,
Le preguntó a su madre qué es lo que había pasado, cómo es que había logrado que se detuviera. La bisabuela le contó que esa noche que salió a encarar la situación, lo que encontró afuera fue a su hermano, justamente al guardabosques que había fallecido en el bote junto con su familia. Este venía con un caballo, pero ni él ni el caballo eran normales. Ella lo describió como si tuvieran una forma espectral y que transmitían una vibra de dolor y pena. Su hermano le dijo: Ahí en la grava hay algo que necesito que saques y que entierres en el mismo lugar donde estoy yo. Naturalmente, mi abuelito preguntó de qué se trataba. Lo que mi bisabuela encontró fue algo que ella describió como los restos de un feto humano al cual le dieron sepultura. Lo que imaginamos es que el tío había mantenido eso oculto, probablemente siendo el resultado de una relación extramarital y que él sentía la necesidad de ocultar de su familia. Sin embargo, no sabemos con exactitud la relación del hermano de mi bisabuela con este feto. Lo que sí sabemos es que los encuentros de mi familia con lo sobrenatural no se limitan a esto y que, en Nuevo Necaxa, hay muchas más historias que contar. ¿Les ha tocado vivir la peor etapa de su vida? Lo sé, es una pregunta extraña y ciertamente una forma muy poco habitual de iniciar una historia, pero es justo lo que les voy a compartir, el peor momento de mi vida. Vivo en un departamento en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Es un espacio que siempre he considerado mío y que a pesar de incluso haberme mudado un par de veces fuera de la ciudad, he tratado de mantener. Es como mi lugar seguro, mi refugio. He tenido que ser una mujer independiente desde muy joven. Como muchas de nosotras, trabajo con un ritmo muy intenso y arduo para salir adelante y tener una vida digna y en ocasiones cómoda. Ha sido importante para mí darme esos momentos, esos ratitos para relajarme y disfrutar las cosas simples de la vida, por lo que mi departamento tiene ese significado especial al ser el lugar donde no solo vivo, sino donde busco mi paz interior. Tristemente, esta paz se vio interrumpida de una forma muy tétrica. La verdad, ya no tengo claro de qué pasó primero, solo sé que estos dos grandes cambios en mi vida sucedieron de manera simultánea. Comencé a tener problemas de salud, teniendo dolores muy intensos en todo mi cuerpo, y que no se calmaban ni con los medicamentos más potentes. Imaginen vivir con dolor todo el día, todo el tiempo, acentuado por aquellas fuentes de estrés como lo era mi trabajo y mi vida personal. Por otro lado, empecé a sentirme vigilada en mi casa, particularmente en mi recámara. Les podrá sonar ridículo, pero les juro que por varios días juraba que una de las figuras de peluche que tengo en mi recámara, justo en el buró junto a mi cama, me miraba con intensidad, insidiosamente. Se trata de una figura de peluche, más específicamente, el oso de color rosado que sale en la tercera entrega de la película donde los juguetes tienen vida propia. Este oso de peluche parecía mirarme por las noches. Al principio, juraría que cambiaba su expresión, pero más allá de un poco de miedo, no prestaba mucha atención, pues mis dolencias ocupaban la mayor parte de mis pensamientos. A pesar de mis continuas asistencias al médico y la importante cantidad de fármacos que consumía, mi condición no mejoraba significativamente. Un domingo por la mañana me desperté, después de algunas horas continuas de sueño que en ese momento eran una bendición, pues la mayor parte de las veces no podía dormir más de 1 o 2 horas seguidas. Me levanté a la cocina para preparar el desayuno, cuando me topé con una escena perturbadora. Había trozos de servilleta desgarrados y tirados por toda la cocina. Puede que mis palabras no hagan justicia a lo que mis ojos veían, pero les pido que imaginen su cocina repleta de trocitos de servilleta por todos lados. Además de eso, los cajones de los cubiertos abiertos y revueltos como huevos y otros alimentos arrojados a uno de los muros. Por un momento estaba en shock, pues como cualquier persona, mi instinto era que alguien se había metido a mi departamento. Tomé un cuchillo y empecé a gritar con una voz un poco quebrada. ¿Quién anda ahí?
sin recibir respuesta. Corrí a mi habitación, tomé el teléfono móvil y llamé a mi novio, quien en cuestión de minutos llegó a mi auxilio. Se preguntarán por qué no llamé a la policía, y yo misma lo pensé un poco después, pero de manera instintiva, fue él la primera persona que me vino a la mente en ese momento de shock. Este nivel de estrés me llevó a tener un episodio de dolor muy intenso. Pasé una noche fatal. Esta noche, mientras me retorcía de dolor y al borde de las lágrimas, sentía la mirada penetrante del oso y un pensamiento me invadió la mente. Fuiste tú. Mientras ahora yo lo miraba. Logré conciliar unos minutos de sueño, cuando me despertó una especie de risa, una risa como burlona pero escalofriante al mismo tiempo. Al despertar, estaba aterrada y para ese momento estaba segura de que el oso de peluche tenía algo que ver, como un presentimiento, un sexto sentido que me lo estuviera diciendo a gritos. Instintivamente volteé a ver al oso y no estaba en el buró. Y sí, puede sonar ridículo o incluso les podría parecer gracioso a algunos, pues no es tan gracioso cuando eres tú quien está ahí y lo está viendo con sus ojos. De la nada, se empezaron a encender las luces del departamento, interruptor por interruptor. Yo quise tomar mi teléfono móvil para pedir auxilio, pero no estaba. No tuve valor para pararme, no tuve valor de salir de mi cama y lo único que pude fue cubrirme con las cobijas y comenzar a rezar. Debí estar así algunas horas hasta que amaneció y tuve el valor de pararme. El peluche seguía sin aparecer y tampoco mi móvil. Me dirigí a la puerta para salir huyendo, pero dudé por un segundo, pues sin teléfono y a medio vestir y sin medicinas me enfrentaría a problemas muchísimo mayores. Con el poco valor que me quedaba, me empeñé en encontrar el móvil y llamé desde mi teléfono fijo para arrastrarlo a través del tono. Apareció en un rincón de la sala junto al peluche, como si éste estuviera sujetándolo. Las piernas me empezaron a fallar del susto, pues era absolutamente imposible que eso fuese algo normal. Tomando el palo de la escoba para no tocar al peluche, jalé el teléfono como pude, me puse la primera prenda que encontré, tomé mis medicinas y salí inmediatamente de mi departamento. Mientras bajaba las escaleras, nuevamente de forma instintiva llamé a mi novio. Después de un par de segundos me contestó. ¿Qué pasó, Nan? Te acabo de decir que me estoy preparando para ir al trabajo. Dame chance. Yo me desconcerté, pues no había hablado con él desde hace muchas horas. ¿De qué hablas? Oye, están pasando cosas raras otra vez. No quiero estar aquí, necesito que vengas por mí. Le dije con un miedo que ya no podía controlar. ¿Cosas raras? Pero si me acabas de decir que estabas bien. Ahorita me apuro y paso a verte antes de ir a la oficina. Me contestó con cierto fastidio. Pasarían unos 30 minutos y mi novio llegó por mí. Mientras esperaba, me di cuenta de que había una conversación con mensajes enviados desde mi teléfono a mi novio, diciendo que todo estaba mejor y que no se preocupara, y justo él comentando que se alistaría para ir a trabajar. De nuevo entré en shock por un momento. ¿Quién mandó los mensajes? ¿Fue el oso? Una vez que llegó mi novio, le conté todo lo que pasó, y naturalmente pensó que se trataba de alguna alucinación y me hizo algún comentario en burla sobre el oso. Le pedí que me dejara quedarme con él unos días, a lo cual accedió. Esos días la pasé más tranquila, pero eventualmente tuve que regresar a casa. Le pedí también que se quedara al menos un par de noches conmigo. Mientras estuve acompañada, todo transcurrió sin novedad, a excepción de mis malestares que no cedieron. A petición mía, mi novio guardó al oso de peluche en el closet, en la parte más alta, como si asegurase que no me sugestionara. Admito que quise creer que en realidad sí había sido simplemente una alucinación, y que mi imaginación me jugó un mal truco, o quizá que hasta era sonámbula. Cuando mi novio dejó el departamento, casi como si estuviera esperándolo, las cosas se pusieron peores. Miraba yo la televisión en la sala cuando distintivamente pude ver al oso correr fuera de mi recámara y hacia la cocina. Escuché claramente cómo abrió uno de los cajones de cubiertos y volvió a reír de manera macabra y burlona. No sé qué me llevó a entrar a la cocina. Si bien ya había experimentado algunas cosas extrañas, esa fue la primera y única vez que yo vi con mis propios ojos al oso moverse y escucharlo en una situación en la que no estaba yo dormida o sufriendo de dolores extremos. Sintiendo un enorme miedo, pero de alguna manera con un valor especial, tomé mi móvil, encendí la luz de la cámara y apuntando con esta entré a la cocina.
y ahí estaba el oso de peluche con un cuchillo en la mano, en el piso, inmóvil. Ahí fue cuando el miedo me dominó de golpe y salí huyendo sin pensar en nada más. Pedí un auto por medio de una aplicación móvil y fui a casa de mi mamá. Necesitaba el apoyo de alguien más comprensivo y que no me juzgara, que no se riera de mí o que pensara que estaba loca. Mi mamá me escuchó y al día siguiente me llevó con una persona que hace limpias y protecciones. La llevamos a mi departamento y de inmediato dijo sentir una energía muy intensa. Qué bueno que me trajiste. No es un lugar seguro para quedarse. Buscamos al oso por todas partes y no aparecía. La mujer entonces sacó una campana y la tocó. Dijo: Con esto va a ser inevitable que salga. No tardó ni un segundo cuando se escuchó un grito espantoso y la mujer dijo: Ve, el muñeco debe estar en tu cuarto. Y en efecto, ahí estaba, tirado, como si siempre hubiera estado ahí. La mujer entonces comenzó con algunos rezos, roció un agua que había preparado con algunas hierbas por la casa, así como sobre el muñeco. Oramos todas con Padres Nuestros y Aves Marías por unos minutos, hasta que la mujer dijo que era suficiente. Una energía negativa se pegó a este muñeco y por ahora está contenida. Colocando a la vez que decía esto, un rosario sobre el muñeco. Lo mejor será que lo guardes. Mientras tenga el rosario no pasará nada, pero sin él, otra energía podría pegarse. Estas cosas dejan una huella y otras podrían rastrearla. Me explicó que destruirlo no era opción, y era importante no deshacerse del peluche, pues yo conocía el riesgo y el que acabara en otras manos implicaba un peligro mayor. Así sin más, la mujer se fue. Sobre mis dolores y malestares, esos aún siguen conmigo, pero están mucho mejor controlados. El oso aún lo conservo, está justo a mi lado en el mismo lugar donde siempre, solo que ahora en su cuello cuelga un rosario. Confieso que aún hay ocasiones en las que siento temor, pero es más como una resaca, como si los recuerdos me hicieran sentir ese miedo. Más de una noche me he quedado mirándolo, esperando que en cualquier momento haga algo aterrador. Esperamos que nuestras historias no los hayan afectado demasiado. Como dicen, no hay lugar como el hogar, ¿verdad? En fin, les pedimos que no olviden suscribirse, darle like a nuestro contenido y compartirlo. Si siguen vivos, los esperaremos aquí la próxima semana en un nuevo episodio. Buenas noches. Ecos de terror.